Sean bienvenidos a la plática del tema clasificación de los ángulos. Hay una variedad de ángulos y el nombre depende de la medida de su apertura. Se aplican en diferentes campos del conocimiento. Por ejemplo, un arquitecto los utiliza al diseñar sus planos de una casa, un edificio, un puente, etc. Un ingeniero civil, cuando construye, también hace uso de los ángulos. Un topógrafo, cuando van a construir una carretera, igual tiene que hacer uso de los ángulos para determinar inclinaciones, pendientes, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces hay una gama de aplicación dependiendo del campo del conocimiento. Para ello, primero de la definición de ángulo. ¿Sí? Y dice que ángulo es la apertura formada entre dos semirrectas con un mismo origen. A la semirrecta se le llama lados y al origen se le va a llamar vértice. Esto se traduce a la siguiente gráfica. Ese sería uno de los lados, el otro lado, ya son dos lados, y el punto común de esos segmentos se denomina vértice, y cada segmento es lado del ángulo. Y la apertura formada por esas semirrectas se nombra ángulo. ¿Cómo nombrar un ángulo? ¿Cómo nombrar un ángulo? Se puede emplear una letra mayúscula ubicada cerca del vértice. Es decir, si tengo el ángulo, en el vértice puedo poner cualquier letra mayúscula. En este caso A, y vamos a nombrarlo como ángulo A. También se puede usar una letra griega dentro del ángulo, como en este caso sería ángulo beta. Puede ser teta, alfa, phi, etc. También podemos nombrarlo con un número dentro del ángulo. Sería, por ejemplo, aquí ángulo 2, puede ser 3, 4, 5, cualquier número. También podemos nombrarlo usando tres letras mayúsculas, de tal manera que la de en medio sea la que esté ubicada en el vértice. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo marcado con PQR. Entonces la Q debe quedar en medio de las dos. Puedo nombrarlo como PQR o RQP. ¿Ok? Bien. Y el símbolo para nombrar un ángulo es este. ¿Ok? Este es el símbolo para nombrar un ángulo. Bien, vamos a hacer un ejercicio de cómo nombrar un ángulo. Vamos a escribir los nombres de los ángulos mostrados con números en esta figura, empleando la notación de tres letras mayúsculas. Por ejemplo, el ángulo 1. El ángulo 1, ¿cómo se va a nombrar? Vemos que las letras son A, F, E. Entonces puedo empezar con A y la que debe estar en medio es la del vértice, F, E. Entonces sería A, F, E. O empezar con E, E, F, A. ¿Ok? Por ejemplo, el ángulo 2. El ángulo 2, ¿qué sería? B, A, E o E, A, B. Ángulo 3. El ángulo 3 puede ser BCG o GCB. ¿Sí? Ángulo 4. El ángulo 4 puede ser BGE o empezar en EGB. Aquí está. Ángulo 5. El ángulo 5 se va a nombrar con GDE o empezar en E, ir a D, terminar en G. ¿Sí? Entonces, como se puede observar, la letra que queda en el centro de las tres debe ser la que se encuentre en el vértice del ángulo indicado. Vamos a ver ahora la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Por ejemplo, el ángulo nulo es un ángulo que mide 0 grados, es decir, los dos lados
coinciden, uno está sobre el otro. Un lado es el segmento AB y el otro lado es el segmento AC. Y van a coincidir, entonces ese sería ángulo nulo. Su medida es de 0 grados. Es decir, que el ángulo A mide 0 grados. Y por ejemplo, si hacemos que ese segmento AC se abra en sentido contrario a las manecillas del reloj, se va a ir abriendo de tal manera que lo abrimos antes de que sea 90 grados. Ese ángulo tiene un nombre especial, se le va a llamar ángulo agudo. Y cualquier ángulo agudo va a medir más de 0 grados, pero menos de 90. ¿Sí? En ese rango de datos va a estar entre 0 y 90. Entonces el ángulo CAB va a ser mayor que 0, pero menos que 90. También se puede nombrar como ángulo A, mayor que 0, pero menos que 90, menor que 90. Aquí se va a leer ángulo A, mayor de 0, pero 90 grados. Si seguimos corriendo ese segmento, de tal manera se convierte en un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Ese ángulo mide 90 grados. Los segmentos son perpendiculares, ¿sí? Perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. El ángulo CAB va a medir 90 grados. O también lo puedo nombrar como BAC. Muy bien. También puedo nombrarlo como A. Ángulo A igual a 90 grados. Muy bien. Si seguimos corriendo el segmento AC en sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a tener otro ángulo. Ese ángulo va a ser mayor de 90, pero menos que 180. Y ese ángulo se le va a llamar obtuso. ¿Sí? Mide más de 90, pero menos de 180. ¿Y cómo se va a nombrar? Ángulo CAB, o sea, este, va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180. También se puede nombrar como ángulo A, mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Si seguimos rotando ese segmento AC de tal manera que estén alineados los dos segmentos, se va a formar un ángulo como este. Ese ángulo se va a llamar ángulo llano. Ese ángulo llano mide 180 grados. ¿Sí? Aquí los dos segmentos están en línea recta. Entonces, cuando eso sucede, el ángulo es llano y va a medir 180 grados. Entonces, el ángulo CAB es igual a 180 grados. También puedo decir que el ángulo A es igual a 180 grados. Si seguimos rotando ese segmento AC, seguimos bajando, vamos a ir rotando de tal manera que mida más de 180, pero menos de 360. ¿Sí? Ese ángulo se va a llamar entrante o cóncavo. ¿Sí? Quiere decir que el ángulo CAB es mayor que 180, pero menos que 360 grados. Ese ángulo se llama entrante o cóncavo. También puedo decir que el ángulo A es mayor que 180 grados, pero menor que 360. Se llama entrante o cóncavo. Si seguimos rotando de tal manera que coincida nuevamente el ángulo, el segmento AC, pero después de haber dado una vuelta completa, ese ángulo se va a llamar parigonal, perígono o completo. Y ese ángulo mide 360 grados. Quiere decir que el ángulo CAB mide 360 grados, o también decir que el ángulo A es igual a 360 grados. Muy bien. A continuación mostramos un concentrado de los ángulos. Ángulo agudo, el que mide más de 0 grados, pero menos que 90. El ángulo recto, el que mide exactamente 90 grados. El obtuso, el que es mayor de 90, pero menor de 180 grados. El llano, el que mide exactamente 180 grados. El entrante, el que es mayor de 180, pero menor que 360 grados. Y el perigonal, o perígono, o completo, es el que mide 360 grados. Muy bien, en la descripción del video van a encontrar
la actividad para poner en práctica los conocimientos adquiridos.